Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, del 1 de diciembre a la fecha, han sido bloqueadas las cuentas de 13 empresas que tienen franquicias con Pemex. Ayer en el Caporal Nocturno les traje este video, hoy lo subí como parte del Caporal a Cucharadas. Priistas guachicoleros filtran lista de Hacienda, en donde hablábamos acerca de cómo llegó a los medios de comunicación una lista que envió la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda a cargo de Antonio Nieto, una lista de las personas y gasolinerías a las que esta instancia de esta secretaría pidió que se les congelaran las cuentas porque estaban siendo investigados por ya sea producción, distribución y o venta de combustible robado. En este video se los recomiendo mucho porque hablamos de esos nombres, de esas personas ligadas a este ilícito, acusados de estas personas acusados de hacer negocio con el huachicol. Pero destacábamos en este video que no ha querido reconocer el gobierno federal las identidades de las personas y de las empresas que está investigando. Ha sido incluso muy reiterativo Andrés Manuel López Obrador en las conferencias matutinas porque le preguntan constantemente los reporteros de quiénes son, danos más detalles, y él dice: prefiero no revelar nombres para respetar el debido proceso. Y finalmente la lista se filtró ayer a medios de comunicación. Ya expuse, ya revisamos también lo que se ha filtrado y esperábamos hoy en la conferencia matutina que Andrés Manuel López Obrador diera más detalle al respecto, porque ayer había prometido que así iba a ocurrir hoy. Pero al momento de la conferencia le dice Andrés Manuel: va a haber una conferencia de prensa más al rato, a la 1 de la tarde, la va a encabezar el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, va a estar también el encargado de despacho de la Fiscalía General de la República, de tal forma que van a tener más información más al rato. Finalmente esta conferencia de prensa llegó y la tuvimos hace unas horas y en efecto se ofreció información al respecto. Bueno, esta es fotografía de la conferencia de prensa de la matutina, pero esta es imagen de la conferencia de prensa encabezada por Alfonso Durazo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y por Roberto Ochoa, su procurador de Control Regional de Procedimientos Penales de la Fiscalía General de la República. Alfonso Durazo dijo: durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, del 1 de diciembre a la fecha, han sido bloqueadas las cuentas de 13 empresas que tienen franquicias con Pemex, que tienen gasolinerías de Pemex. Y destacó que no le compran gasolina al Estado, o no le han comprado gasolina o combustible al Estado, pero han reportado venta de combustible. Y dice: ¿cómo está eso? Que no compras al proveedor, pero sí la vendes. El subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales, Roberto Ochoa, informó que también desde el 1 de diciembre hasta al corte, al menos hasta el momento en que fue hecha la conferencia de prensa, habían sido integradas 1,831 carpetas de investigación. Es decir, están investigando 1,831 delitos y han sido detenidas 266 personas ligadas al robo, distribución o producción de combustible. Han asegurado 29 inmuebles y 11 armas de fuego. Hay también 50 órdenes de aprehensión pendientes por ser ejecutadas, lo cual significa que quieren detener a 50 que andan todavía prófugos de la justicia, y que han bloqueado cuentas a 14 empresas por operaciones inusuales, por un comportamiento extraño en sus cuentas. Por ejemplo, aseguró o detalló que
tuvieron ingresos o reportaron ingresos totales por 86.961 millones de pesos, pero de esos ingresos dijeron que en realidad la utilidad de esos 86.000 millones de pesos, la utilidad era solamente de 6.758 millones de pesos, de los cuales no fueron reportados al SAT. Esto lo dieron a detalle durante la conferencia a la prensa, y ya posteriormente vía redes sociales en Twitter compartieron algunos de estos datos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tuiteó: se han presentado 5 denuncias ante el Ministerio Público Federal que involucran a 15 personas morales cuyas cuentas fueron congeladas, 3 empresas gasolineras con cuentas bloqueadas por vender gasolina sin permiso y 3 empresas con actividades irregulares por 6.000 millones de pesos no reportadas al SAT. Lo dice Alfonso Durazo en este caso, según el tuit. Tenemos registro de 9 empresas gasolineras que vendieron más gasolina de la que le compraron a Pemex, obteniendo ingresos millonarios de hasta 26.000 millones de pesos, como en el caso de una empresa, Santiago Nieto. Estuvo también presente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Como mencionaba, hay casos en donde gasolinerías decían que no habían comprado al proveedor, pero que sí habían vendido combustible. Y tenemos un tuit más, que es este: del 1 de diciembre del 2018 al 16 de enero del 2019, 165 personas han sido vinculadas a proceso y han sido emitidas 11 sentencias condenatorias. Voy a detenerme aquí. Vincular a proceso a alguien significa que ya lo denunciaron, el juez revisó las denuncias, revisó la acusación y dijo: sí, procede empezar un juicio a esa persona. Hay elementos como para dudar de su inocencia. Eso significa vincular a proceso, porque puede existir el caso que denuncien a alguien por cualquier cosa absurda o por cualquier cosa inventada, y entonces las autoridades dicen, o el juez dice: no, esta denuncia no procede, no lo vinculamos a proceso. Por lo tanto, si a ti te denuncian, o bueno, si a mí me denuncian por algo irreal y deciden no vincularme a proceso, no queda sentado en como en mi expediente o como antecedentes penales, porque tal vez a algún loco se le ocurrió inventarme algo a mí. En este caso dijo que ya a 165 personas han sido vinculadas a proceso. Están llevando ya un juicio en donde ya se está viendo ya en forma cuáles son las acusaciones, cuáles son las pruebas y si va a ser culpable o inocente. Y ya hay 11 sentencias condenatorias, es decir, a 11 personas ya las declararon culpables de algo. Y continúo leyendo: se han recuperado cerca de 4 millones de litros de hidrocarburos. 4 millones de litros. 32 pipas, 41 remolques y 19 inmuebles, aseguró el subprocurador Roberto Ochoa de la PGR. En realidad de la FGR. Esto es lo que ofreció el secretario, lo que ofrecieron autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de Hacienda, como de la Fiscalía, luego de la exigencia de que pues dieran más detalles de los involucrados con el huachicoleo. Nuevamente quedaron pendientes que hagan oficial los nombres de los priistas, de los exdiputados, de los exalcaldes que están en realidad siendo investigados. Esos datos, esos nombres, como mencionaba, ya los abordamos en el video del Caporal Nocturno de ayer, que hoy lo subí en el Caporal a cucharadas. ¿Cómo ven también qué interpretación le dan a la mesura que están teniendo las autoridades al no revelar las identidades de las personas a las que le han congelado las cuentas bancarias o de las empresas a las que le han congelado las cuentas bancarias? Bueno, leo sus comentarios, así que no olviden dejar su opinión, reventar el botón de like, suscribirse, seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video. Agradezco a quienes ven el Caporal a cucharadas